Bienvenidos al Cash Lab Podcast, el laboratorio de las inversiones, donde exploraremos el fascinante mundo de las finanzas y las inversiones de una manera accesible y comprensible para todos. Soy Samuel Montañez, profesor de finanzas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana en México. Es importante mencionar que aunque soy profesor en estas instituciones, las opiniones y el contenido que comparto en este podcast son completamente independientes y no representan a la Universidad Panamericana ni a la Universidad Iberoamericana. El objetivo de este espacio es democratizar la educación financiera de alta calidad y ayudar a la mayor cantidad de personas a comprender conceptos financieros complejos de una manera sencilla y práctica. También mencionar el siguiente disclaimer antes de comenzar, dado que vamos a estar hablando de temas de dinero, inversiones y la administración del patrimonio. Les recuerdo que la información proporcionada en este podcast es únicamente para fines educativos e informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero ni recomendaciones financieras. El contenido refleja las opiniones y experiencias del conductor e invitados y puede no ser adecuado para sus circunstancias individuales. La información presentada no debe considerarse un sustituto del asesoramiento financiero profesional y antes de tomar cualquier decisión de inversión o realizar cualquier acción basada en el contenido de este podcast, recomendamos que consultes con un asesor financiero calificado y certificado que pueda brindarte orientación adecuada y adaptada a tu situación específica. Antes de hacer cualquier decisión de inversión, recuerda también las siguientes reglas básicas. Número uno, invertir implica riesgos, incluido el riesgo de perder tu dinero o de perder tu capital. Y el rendimiento de activos o sea, básicamente rendimientos pasados, no son indicativos de resultados futuros. Las estrategias discutidas en este programa no garantizan el éxito futuro. Y bueno, con eso en mente, comencemos con nuestro episodio de hoy, que es la teoría moderna de portafolios, básicamente uno de los pilares básicos de hoy día, justamente un tema de los clave para entender el mundo de las inversiones. Bueno, ¿quién hizo la teoría moderna de portafolios? Fue nada más y nada menos que Harry Max Markowitz, también conocido como el buen Harry Markowitz. Fue un economista americano que nació en 1927 y se hizo acreedor a dos premios muy importantes por sus distintas contribuciones. Número uno, el premio John von Neumann por sus contribuciones a la investigación de operaciones en 1989, que vamos a platicar de eso y cómo se relaciona la investigación de operaciones al mundo de las inversiones y la teoría de portafolios. Y de forma más conocida, justamente por el desarrollo de la teoría moderna de portafolios, fue acreedor al premio Nobel de Economía en 1990. Y bueno, ¿dónde comenzó todo? Básicamente, todo comienza en la Universidad de Chicago. Para los que no están familiarizados con la Universidad de Chicago, esta universidad es una de las mejores universidades de Estados Unidos, comparable a universidades como Yale, como Harvard, como el MIT, aunque por alguna razón que no me queda muy clara, no es tan conocida como estas escuelas llamadas las famosas Ivy League, pero es de un nivel equivalente. Ahora, en particular, la Universidad de Chicago es una escuela famosa por economía y negocios. La Chicago Booth School of Business es una de las escuelas que típicamente está catalogada entre las 5 mejores escuelas de negocios y el departamento de economía donde Harry Markowitz va a hacer este trabajo importante de la teoría de portafolios por muchos es considerado el mejor departamento de economía, en particular porque es el departamento que más egresados y profesores ha tenido que han recibido el Premio Nobel de Economía. Si no mal recuerdo, van 14 a la fecha en el 2024 que estamos grabando este podcast. Bueno, entonces Markowitz asistió a la Universidad de Chicago y estudió artes liberales, que básicamente es la forma en que en Estados Unidos se conoce como las carreras de humanidades. Es una carrera, digamos, combinada de distintas áreas de humanidades, donde los alumnos tienen bastante libertad para explorar distintos temas de inglés, de literatura, de economía, porque es una ciencia social, de relaciones internacionales, de sociología, de antropología e incluso también de áreas de ciencias naturales, como la biología pura o la física pura o las matemáticas puras. Eso es lo que llamamos artes liberales en Estados Unidos, que no ha de confundirse con arte como pintura o dibujo o escultura, que esa es otra área que normalmente se le conoce como artes finas, fine arts, entonces no hay que confundirse. Entonces Markowitz estudió humanidades, ciencias sociales, ya tenía un interés en esa área y como decía, la economía, a pesar de que típicamente la relacionamos mucho con temas de negocios, es considerada un arte liberal, es considerada una ciencia social,
a pesar de que tiene obviamente eh, aspectos que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con negocios, etcétera. Ahora, posteriormente a terminar su carrera, va a matricularse Harry en un doctorado en la Universidad de Chicago. Y podrán decir, oye, pero no hizo maestría. Es que en Estados Unidos no es necesario hacer una maestría para matricularte en un doctorado, como sí lo es, por ejemplo, en México, donde estoy grabando, o en otros países en Europa, por ejemplo. Allá no es necesario. Entonces, él se matricula en un doctorado y en este caso él decide hacer su doctorado en economía. Ahora, esto va a ser una decisión clave porque en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago va a haber varias figuras muy relevantes que no solo van a tener un gran impacto en el mundo de la economía y las finanzas, pero en particular en el joven Harry, que son Milton Friedman, Jalen Koopmans, Jacob Marshak y Leonard Savage. Y ahorita vamos a platicar cada uno de ellos cómo impactó en el desarrollo de Markowitz. Número uno tenemos al profesor Jacob Marshak, que era un profesor, un doctor de economía en el departamento de economía, y es una figura muy importante porque va a ser el director de tesis o el supervisor de tesis de Harry Markowitz. Hay que recordar, para los que no estén familiarizados con la estructura académica de un doctorado, que un doctorado es un programa de investigación, a diferencia de una licenciatura, de una maestría, que son programas típicamente donde sí puedes hacer una investigación o una tesis en una licenciatura, una tesis en una maestría, pero el principal propósito típicamente de una licenciatura o de una maestría no es la investigación, es que el alumno o el estudiante aprenda conocimientos específicos y demás, ¿no? Ahora, un doctorado es por excelencia un programa de investigación donde el doctorante o el alumno que está estudiando el programa se va a titular una vez que haya logrado crear conocimiento original y nuevo y lo haya publicado típicamente en una revista arbitrada del campo donde pues, lo está desarrollando. Todos los campos del conocimiento, incluido las finanzas, incluido la economía y todas las áreas de la ciencia, la ingeniería y demás, tienen revistas especializadas, que son revistas académicas, donde pues, los estudiantes pueden, y los profesores y los investigadores pueden publicar sus descubrimientos. Entonces, típicamente para que un alumno se titule de un doctorado, va a tener que publicar uno o hasta tres artículos que son, como dije, conocimiento nuevo que ellos están creando, más allá de enfocarse solamente en tomar materias y pasar las materias y adquirir conocimiento, eso también lo van a hacer, pero eso va a ser como que secundario al proyecto de investigación que vayan a hacer. Entonces, Marshak era el director de tesis, el supervisor de Markowitz, y también, adicional a eso, él era el director de la Comisión Coles en la Universidad de Chicago. ¿Qué es la Comisión Coles? Va a ser básicamente uno de los primeros programas de investigación privada económica en los Estados Unidos, financiada por un empresario y pues en este caso filántropo llamado Alfred Coles, que estaba interesado en pues, descubrir aplicaciones de economía y en particular economía matemática, econometría, o sea, el área de estadística aplicado a temas económicos y financieros. Quería pues investigar qué aplicaciones interesantes podría haber y vamos a ver que tanto Markowitz como Marshak y como otras figuras van a participar en la Comisión Coles. Inició en Colorado, después se mudó a la Universidad de Chicago, donde justamente Marshak se volvió el director, y más adelante se va a ir a la Universidad de Yale, que de hecho Harry Markowitz pues, también se va a sumar, que era de esperarse dado que Marshak era su tutor de tesis, y ahí va a conocer a muchos otros personajes influyentes. Pero bueno, entonces, Marshak era director de este programa de investigación privado, como de esta fundación, que de hecho después se termina llamando la Fundación Coles, y este va a ser un punto importante. La historia donde Harry Markowitz, digamos, narra que tuvo como este aha moment donde se le ocurrió la teoría de portafolios o por qué decidió estudiar esto, fue porque un día estaba esperando a Marshak afuera de su oficina en la Universidad de Chicago y estaba ocupado y entonces estaba esperando en la antesala y había otra persona esperando. Y la otra persona le empieza a hacer plática, era un señor, y le dice que era un broker de acciones, esta persona y le dice, oye, ¿y tú qué haces aquí, Harry? Y Harry le dice, no, pues es que yo estoy haciendo mi doctorado con el doctor Marshak y él es mi tutor y pues estoy aquí porque necesito decidir un tema de investigación. No sé qué hacer de tema de investigación o de proyecto de investigación. Y el broker de acciones le dice, ¿por qué no lo haces
en aplicar estrategias o técnicas de econometría, como dije, de estadística aplicada a los mercados financieros, a los mercados bursátiles, por ejemplo, acciones y demás. ¿Por qué no lo haces de eso? Sería muy interesante. Y entonces, Marshak, o sea, posteriormente ya Harry dice, ah, pues está interesante, entra a la sala con Marshak y le dice, oye, el corredor de acciones que está aquí afuera me recomendó que por qué no hago mi proyecto de investigación en aplicar econometría a los mercados financieros, a acciones, mercados bursátiles. Y punto muy importante, Harry Markowitz él mismo cuenta que nunca había tomado una clase de finanzas en su vida. O sea, no era una idea que le viniera, digamos, de la nada. Entonces le dice, oye, pues este señor me recomendó esto. Y normalmente, y por eso dice toda la historia de la Comisión Coles, normalmente le hubieran dicho probablemente un profesor de economía regular en los Estados Unidos, en muchas universidades, le hubieran dicho que no, que ese no era un proyecto adecuado para una tesis de economía. ¿Por qué? Porque las finanzas, propiamente hablando, no eran un campo todavía muy importante en la economía, eran una pequeña como hija ahí abandonada de economía, que también tenía que ver con los negocios, que también tenía que ver con la contabilidad, pero realmente los economistas en aquellas épocas y años después, en los años 40, 50, 60, es realmente hasta los años 70 que las finanzas empiezan a volver un campo muy importante en economía. Los economistas estaban interesados en otros temas, temas de macroeconomía, de desarrollo económico, de la pobreza, de, digamos, relaciones internacionales, comercio internacional, pero las finanzas no era un área típicamente que los economistas estuvieran muy interesados. Entonces, pues típicamente no había mucho interés y las finanzas realmente las estudiaban personas en las escuelas o profesores y estudiantes en las escuelas de negocios en las distintas universidades, como la Universidad de Chicago, que tenía su propia escuela de negocios, que era separada al Departamento de Economía, donde estaba Harry Markowitz. Sin embargo, Marshak responde positivamente y le dice, sí, ¿sabes qué? Alfred Coles, el filántropo, o sea, su jefe, prácticamente el patrocinador de la Fundación Coles, estaría interesado en estudiar esto, en estudiar, digamos, la aplicación de econometría y de estadística a los mercados financieros y bursátiles, porque él mismo, o sea, Alfred Coles, había hecho investigaciones sobre cómo los especialistas en estadística y métodos de pronósticos no solamente financieros, sino pronósticos en general, no eran buenos haciendo pronósticos. Por ejemplo, que los pronósticos del clima en general pues, eran muy malos, por ejemplo, ¿no? Entonces, le interesa ver si podríamos descubrir métodos para pronosticar mejor el comportamiento, por ejemplo, de acciones o de activos financieros en los mercados financieros. Entonces, Marshak le dice, órale, pues vamos para adelante, suena bien, a Alfred Coase le va a gustar esto, vamos a hacerlo. Sin embargo, como decía, las finanzas no eran un tema popular en la economía en aquella época y Marshak no sabía realmente de finanzas. Entonces le dice a Markowitz, ¿sabes qué? Pues yo no sé mucho de esto, pero te voy a mandar con el profesor Marshall Ketchum, que era el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, que era otro departamento. Entonces lo manda con Ketchum. Y Ketchum va a ser un profesor también importante en el mundo de las finanzas, no tan importante, pero sí importante, que va a ser el editor de la revista académica más importante de finanzas en aquellas épocas, y a la fecha yo diría, que es el Journal of Finance, o sea, como la libreta o el libro de finanzas, que ahí va a ser justo donde publica su tesis más adelante Harry Markowitz en 1952 sobre su teoría de portafolios. También Ketchum se va a volver el presidente de la Asociación Americana de Finanzas, entonces una persona importante. Entonces va con Ketchum y Ketchum le dice, mira, para aprender finanzas e inversiones en particular, que es lo que te interesa, la parte de mercados financieros, necesitas leerte los siguientes libros. Y le dio la siguiente lista. Número uno, el libro de análisis de activos financieros de Graham and Dodd, también llamado en inglés Security Analysis. Y Graham and Dodd, para los que no lo conozcan, no los conozcan, eran profesores en la Universidad de Columbia, otra universidad muy conocida en Estados Unidos, y en particular Benjamin Graham va a ser el mentor de Warren Buffett. Entonces, pues una figura muy importante también. También Markowitz se pone a leer los reportes de empresas que hace una empresa de inversiones que me parece que sigue existiendo a la fecha, que se llama Weisenberg Investment Companies and Their Portfolios. Se pone a leer esos reportes que publicaban anualmente, me parece. Y el libro clave fundamental que va a tener una influencia muy importante en la teoría
de portafolios y en el pensamiento de Harry Markowitz y en el desarrollo de las finanzas modernas, no solamente de Harry Markowitz, va a ser el libro de John Burr Williams, The Theory of Investment Value, la teoría del valor de las inversiones en español, básicamente, publicado en 1938. Y este libro, desde mi punto de vista, es como sí, como la Biblia, como la riqueza de las naciones es para economía, este libro icónico de Adam Smith, es el equivalente como a la Biblia o el libro canon base del mundo de las finanzas, en particular de las inversiones. ¿Por qué? Porque en este libro Markowitz descubre varias cosas que van a ser fundamentales no solo para la teoría de portafolios, sino para el desarrollo de las finanzas modernas. Número uno, en lo que se llama a veces fundamento del valor o también le llaman inversión en valor, value investing en inglés, que de hecho eso va a ser también clave para el pensamiento de las inversiones en valor de Benjamin Graham y de hecho de Warren Buffett a la fecha. Ahora, ¿qué es esto de fundamento de valor? Que los inversionistas consideran que las acciones, por ejemplo, para dar un ejemplo básico, pero esto aplica a todos los activos financieros prácticamente, pero vamos a poner el ejemplo más básico, acciones que yo puedo comprar en la bolsa, en un mercado financiero de alguna empresa, Tesla, Microsoft, Amazon, la que yo quiera, ¿no? Google, etcétera. El valor de esas acciones, por ejemplo, de Tesla, no depende de lo que Tesla ha generado en el pasado, no depende de los resultados pasados, digamos, resultados financieros o económicos pasados de Tesla. Depende de la expectativa futura de cuánto va a generar Tesla, cuánto esperan los inversionistas que va a generar Tesla en los siguientes 5 o 10 años. Eso es realmente lo que es el valor de las acciones, lo que se llama en finanzas el valor intrínseco de un activo financiero o en este caso de una acción. Es el valor futuro, el valor esperado que tienen los inversionistas traído a valor presente. ¿Qué es esto de traído a valor presente? Básicamente es muy fácil de entender. Si a mí me ofrecen, a mí Samuel, me ofrecen $500 hoy o $500 en un año y me dicen, ¿qué prefieres? Pues $500 hoy, obviamente, y prácticamente todo el mundo preferiríamos $500 hoy, porque obviamente en un año, para yo esperarme un año, yo quisiera recibir más de $500 si de por sí me estás ofreciendo $500 hoy. ¿Cuánto más? Vamos a pensar 700 para fines del ejemplo. O sea, yo puedo decir, si me dan 700 en un año, estoy dispuesto a esperarme a recibir 700 en un año en lugar de 500 hoy. ¿Eso qué significa? Que para mí $700 en un año traídos a valor presente son equivalentes a $500 hoy. O sea, $700 en un año son equivalentes a $500 hoy. Y eso es lo que John Burr Williams decía, que los inversionistas aplican una tasa de descuento, están descontando los flujos de efectivo, los flujos de dinero generado de esta empresa, en este caso, por ejemplo, de Tesla, traídos a valor presente a una tasa de descuento. ¿Qué es esa tasa de descuento? Pues es el riesgo, ¿no? O sea, ¿cuánto yo como inversionista estoy esperando que haya de riesgo en que esta empresa efectivamente genere esos ingresos futuros en un año? ¿Por qué? Porque obviamente hay una incertidumbre, o sea, siempre pueden pasar cosas y no es 100% seguro que esa empresa vaya a generar los 700 en un año y por lo tanto yo le aplico una tasa de riesgo o una tasa de descuento para traer al presente esos flujos futuros. Y esta forma de descontar los flujos del futuro y traerlos al presente y que eso es el valor intrínseco de las acciones, de los activos financieros, es un principio básico de las finanzas modernas que sigue siendo vigente hoy en día. Y si ustedes estudian negocios, finanzas, economía, administración, etcétera, en cualquier universidad del mundo, eso les van a enseñar en las clases básicas introductorias de finanzas. Y aquí lo publica por primera vez John Burr Williams. Y obviamente Harry Markowitz dice, entonces el valor esperado de una acción va a ser cuánto los inversionistas, o sea, cuál es el valor o la expectativa futura de ingreso futuro que tienen los inversionistas sobre esta acción. Y para fines prácticos le vamos a llamar el valor esperado o el valor promedio futuro. Ahora, como ya decíamos, ese valor esperado es esperado, pero no es seguro. O sea, obviamente yo como inversionista sé que hay una incertidumbre. Entonces, ese valor esperado va a ser un valor probabilístico que tiene una incertidumbre. Hay un chance de que no se dé, de que no me den mis 700. Entonces, Harry va a decir que los inversionistas
van a ponderar o sea, el suceso de que me den mis 700 por una probabilidad de ocurrencia, una probabilidad de que pase o de que no pase. En ese sentido, es un valor futuro, un valor probabilístico, y esta idea es bien importante en finanzas y se va a estar repitiendo en el desarrollo de las finanzas modernas, donde el valor de los activos financieros, sea una acción, sea un bono, sea un fondo, sea una empresa normal, si tú quieres vender tu empresa en el futuro, siempre va a depender de los ingresos futuros, no pasados ni presentes, futuros, y del riesgo o del riesgo que le ponen los inversionistas a que se materialicen esos ingresos futuros. En el caso de una empresa, Harry Markowitz dice, John Moore Williams me dice que el valor de una acción son las utilidades generadas en el futuro por esta empresa, lo que esperan los inversionistas, traídas a valor presente, y eso va a ser. Ahora, eso es del lado de las ganancias, de lo que espero ganar, del valor esperado, del rendimiento de la acción, como decimos en finanzas. Pero, ¿qué pasa con el riesgo? ¿Qué pasa con el riesgo? Y John Bohr Williams también decía que, pues, la varianza, la variabilidad, es lo que me va a marcar el riesgo. ¿Por qué? Porque la variabilidad me dice qué tanto varían en este caso, pues, los rendimientos, los precios de las acciones, ¿no? Ahora, se dice que la primera persona o el primer economista en utilizar este concepto de la variabilidad o más formalmente en estadística, la varianza, para describir el riesgo económico pues, de los flujos de efectivo de un proyecto, de una acción, fue nada más y nada menos que el economista Irving Fisher, otro premio Nobel y otro economista muy importante, en un artículo antiguo de 1906 llamado La naturaleza de capital y el ingreso, que fue la primera vez donde él dijo que la varianza de una suma ponderada, o sea, como si yo agarro mi dinero y lo distribuyo en diferentes proyectos de inversión, o sea, vamos a pensar 20%, 30%, 50%, o sea, lo voy a ponderar por la cantidad de dinero que le estoy invirtiendo a cada inversión. Eso multiplicado por su varianza, cuánto varían los ingresos, cuánto varía el precio de la acción, eso va a ser el riesgo acumulado de mi portafolio de inversión, o así lo puedo ver, ¿no? Ahora, entonces, John Moore Williams decía, bueno, pues si tú inviertes en varios proyectos o en el caso de Harry, varias acciones, solamente lo único que tienes que hacer es como con el valor esperado, con el rendimiento esperado, multiplicar el valor de la varianza o de la variabilidad del rendimiento de cada acción, qué tanto se mueve, qué tanta volatilidad tiene, como decimos en finanzas, que simplemente es cuánto varía, se mueve mucho, se mueve poquito. Obviamente a los inversionistas típicamente no les gusta que tenga una gran variabilidad o una gran volatilidad. Como decimos, porque dices, oye, híjole, hoy bajó muchísimo y mañana sube muchísimo, y muchos inversionistas, bueno, en general, no les gusta eso porque eso es lo que representamos en finanzas y en economía como riesgo. No les gusta ese riesgo. Queremos tener poquita variabilidad, ¿no? Entonces, John Moore Williams decía, la variabilidad va a ser la suma de las variabilidades de las acciones o de los proyectos o empresas independientes ponderadas por cuánto dinero le inviertas y listo. Sin embargo, Markowitz dice, oye, esto no puede estar bien. No puede estar bien porque evidentemente si yo invierto en 60 empresas de trenes, pues y le va mal al sector industrial de los trenes, pues me va a ir mal en todo mi portafolio porque no es realista pensar que la variabilidad de una empresa de trenes y de las otras 59 empresas de trenes no tienen nada que ver una con la otra. Obviamente sí están relacionadas, que en términos más formales estadísticos decimos que están correlacionadas. Obviamente están correlacionadas. O sea, el riesgo no solo es el riesgo independiente de cada empresa de trenes, es la combinación del riesgo relacionado entre las empresas adicional al riesgo individual. Y eso es lo que Harry Markowitz dice, eso hace falta en esta teoría de John Bohr Williams. Y entonces, volviendo a la Universidad de Chicago, Markowitz dice, oye, pues esto no puede estar bien. Busca un libro de probabilidad y se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Chicago el libro de Upensky, Probabilidad Matemática, así se llamaba el libro, y ahí busca la fórmula y dice, a ver, voy a buscar la fórmula de una suma de valores ponderados, inciertos, como dije, o sea, hay una incertidumbre, busca la fórmula de la varianza
y se da cuenta que la varianza no solo es la suma ponderada de cada activo independiente o de cada acción o de cada cosita independiente que yo estoy invirtiendo, sino también que hay que sumar el riesgo de relación, lo que llamamos en estadística la covarianza de las variables. Como dije, si invierto en 60 empresas de trenes, obviamente la covarianza, cómo se mueven en conjunto, en pocas palabras, va a ser muy alta. O sea, si le va muy bien al sector de trenes, pues típicamente esperaríamos que me vaya muy bien en todas mis empresas de trenes o la mayoría. Y si les va muy mal, que le vaya muy mal a la mayoría. Esa forma en que se mueven, que varían en conjunto, es lo que llamamos la covarianza. Entonces, aquí tenemos prácticamente lo que yo argumento prácticamente es como la principal contribución de Markowitz a la idea actual de inversiones, en donde él dice, realmente para tú tener un portafolio diversificado, y diversificado es este concepto básico que todos tenemos donde no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, es simple y sencillamente tomar, digamos, mi dinero, mi capital e invertirlo en acciones que sí tengan rendimientos atractivos, que yo quiera tener esa exposición a ese rendimiento o ganar esos ingresos, valores esperados, yo tengo una buena expectativa, pero que la covarianza, cómo varían los distintos activos de mi portafolio, no sea mucha. O sea, no voy a invertir en 60 empresas de trenes, voy a invertir en trenes, en hoteles, en restaurantes, en cosas que no estén muy correlacionadas. Voy a invertir en un portafolio que esté bien diversificado. Eso significa un portafolio diversificado ya en términos formales sin inversiones, que las distintas acciones o los distintos activos que yo tengo en mi portafolio no se mueven o no varían mucho en conjunto. Y entonces, si le va mal a los trenes, pues a mi empresa vamos a pensar de tecnología, ya más en términos modernos, pues no le va a ir mal, no tiene nada que ver con los trenes. O a mi empresa de bancos no le va a ir mal, no tiene mucho que ver con los trenes. Y así, básicamente, eso significa la covarianza. Y entonces, esta es como que el aha moment que tiene Markowitz, donde dice, aquí está la clave. La clave de la diversificación es la covarianza. ¿Cómo covarían los activos de un portafolio? Y para yo tener un portafolio realmente diversificado, necesito tener un portafolio que no tenga una covarianza alta o al contrario, que tenga una covarianza negativa, que es lo que yo acabo de mencionar ahorita. Si un activo sube, el otro baja, entonces está compensando. O sea, la subida de uno se compensa con la bajada del otro y viceversa, pero obviamente sin perder el objetivo de que yo quiero ganar lo más posible. Y esa es básicamente una de las contribuciones clave y se da cuenta entonces Markowitz, recapitulando, que John Burr Williams asumía que los riesgos de las distintas acciones o activos eran independientes, pero pues no son independientes, evidentemente. Algunos podrán ser, pero muchos no van a ser independientes. Y la clave de armar un buen portafolio bien diversificado, le hace no poner los huevos en la misma canasta, va a ser en invertir en activos o en acciones que tengan poquita correlación, poquita covarianza o incluso negativa, ¿no? Bueno, esa es una parte de la teoría de portafolios. La otra parte viene con las ideas de eficiencia. Típicamente hablamos de la teoría de portafolios, la teoría moderna de portafolios, como se le llama, pero también se le llama la teoría de portafolios eficientes, que son eficientes. ¿Qué es eso de eficientes? Eficientes quiere decir que me dan un rendimiento atractivo al mismo tiempo en que minimizan mi riesgo. O sea, es lo que yo quiero, ganar lo más posible con la menor cantidad de riesgo posible, que eso sería pues, lógicamente lo que uno quiere, ¿no? Bueno, entonces, otra clase que tomó con otro profesor, Charlie Koopman, va a ser muy importante para el desarrollo del pensamiento de Markowitz. ¿Quién era Koopman? Básicamente, era un matemático y economista holandés y estadounidense que también recibió el Premio Nobel de Economía antes que Markowitz en el 75, junto con otro economista ruso, Leonid Kantorovich, por sus estudios e investigaciones de la asignación óptima de recursos en aquellas épocas para problemas de logística, de transporte, de optimización de costos en los transportes, que básicamente hasta se parece mucho a la ingeniería industrial, ¿no? Básicamente. Y entonces, Koopman tenía toda una teoría de cómo asignar los recursos de forma óptima. Y si lo pensamos, cuando invertimos, pues eso es. Yo tengo un presupuesto, un capital fijo que voy a invertir
Y entonces esta teoría de asignación óptima me dice cómo invertirlo mejor, cuál es la forma óptima económicamente hablando para invertirlo. Markowitz entonces tomó una clase llamada Actividades Económicas con Koopman, donde justamente aprendió estas ideas económicas de eficiencia, de cómo construir modelos matemáticos para tener como estas ideas de encontrar el punto óptimo o, como llamamos hoy en día, el portafolio óptimo. ¿Por qué? Porque Koopman o Kantorovich no habían aplicado estas técnicas a finanzas ni a los mercados financieros. Fue Markowitz el que toma estas ideas y las aplica justamente para tratar de encontrar el portafolio óptimo. ¿Cuál va a ser el portafolio óptimo? Aquel que me dé el mayor rendimiento, el mayor valor esperado con la menor variabilidad o la menor volatilidad o el menor riesgo, como le queramos llamar, prácticamente son intercambiables esos temas. Y eso es la teoría moderna de portafolios o la teoría de portafolios eficientes. Y un portafolio eficiente va a ser aquel que me permita ganar un rendimiento que yo considero atractivo como inversionista, minimizando el riesgo. Bueno, otro punto muy importante es que Harry Markowitz, como ya decíamos, estaba en la Fundación Coles o en la Comisión Coles mientras estaba en la Universidad de Chicago, pero posteriormente se muda a la Comisión Coles a la Universidad de Yale y vamos a ver que Koopman también participa en la Comisión Coles. Entonces también él va a estar ahí, pues, digamos, teniendo una influencia muy importante en Markowitz y en particular en la aplicación de estos métodos estadísticos para la aplicación de economía. Y entonces aquí podemos ver por primera vez cómo se combinan mucho el desarrollo de la ingeniería industrial, porque como estábamos diciendo, la contribución de Koopman y Kantorovich era pues estos modelos matemáticos para problemas de transporte, de optimización de transporte. O sea, si yo soy Coca-Cola, ¿cuál es la ruta óptima para llevar las Coca-Colas de forma más rápida, gastando la menor gasolina posible, etcétera? Eso es ingeniería industrial, eso es logística moderna. Bueno, pues ahí justamente esas ideas de ingeniería industrial ya empiezan a tener un impacto muy importante en el desarrollo de las finanzas. Entonces vamos a ver más adelante que uno de los padres de la ingeniería industrial, George Danzig, también va a tener un impacto muy importante en el desarrollo de la teoría de portafolios moderna. Bueno, ya con esto, básicamente, Markowitz empieza a integrar todas estas ideas que ya he comentado y ya con esto, ya tiene, digamos, los fundamentos para crear su teoría donde dice, vamos, o sea, el valor esperado, el rendimiento esperado de un portafolio va a ser la suma ponderada de cuánto dinero le meto a cada acción o cada activo, ponderado por ese rendimiento esperado, ese valor futuro esperado, que es incierto, como ya decía, pero pues es lo que yo considero, y simplemente es la suma. Y por otro lado, lo que yo digo es uno de los grandes descubrimientos, es la varianza, que lo que quiero minimizar es la variabilidad, que la variabilidad básicamente es, como dijimos, la suma de los riesgos o de la variabilidad independiente de cada acción, más la suma de la covarianza, que es cómo varían los distintos activos del portafolio en conjunto. Y la magia de lograr tener un portafolio eficiente que pueda tener un rendimiento alto o atractivo al mismo tiempo que tiene la menor cantidad de riesgo posible, que no puede ser cero, hay que decirlo de una vez, va a ser jugando con estas covarianzas. Podemos tener distintos activos que tengan un rendimiento atractivo, pero que la covarianza o que esta variabilidad sea inversa incluso, y eso nos permite tener un portafolio que potencialmente gane bastante bien, pero al mismo tiempo no sea tan variable o tan volátil, como decimos típicamente. Y entonces Markowitz eh, publica en 1952 esta tesis, o sea, su tesis de doctorado tal cual, que la va a llamar, o sea, básicamente su artículo se va a llamar La selección de portafolios, así es como se llama, portfolio selection, es como se llama, no le llama la teoría moderna de portafolios, pues todavía él no sabía que iba a ser tan importante, y lo publica más adelante este artículo en el Journal of Finance, que era, o a la fecha es, la revista académica más importante que hay en economía y en finanzas. Ahora, una historia muy interesante en este desarrollo de, digamos, de la teoría de portafolios es que Markowitz cuenta que él estaba trabajando en el Rand Corporation, ahorita vamos a platicar de eso en Santa Mónica, en California,
y que viaja a defender su tesis, porque tú, o sea, seguramente muchos de ustedes están familiarizados, tienes que ir, y eso pasa incluso a nivel licenciatura, tienes que ir, presentar su tesis ante un comité, ante unos sinodales, y te evalúan, y entonces en ese momento evalúan si te dan tu grado, en este caso grado de doctorado o no. Entonces Markowitz viaja a Chicago y él decía que estaba muy bien preparado, se sabía todo perfectamente, y decía, ni siquiera Milton Friedman, que como dije era como la figura de autoridad en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, va a poder molestarlo, porque tendía a ser bastante pesado, digamos. Y entonces entra a defender su tesis y se sentía muy bien, pero desde el principio en que empieza la junta, Milton Friedman, que precedía, digamos, el comité, le dice, oye Harry, ya revisé toda tu tesis y pues, todas las matemáticas y todo se ve bien, no identifiqué ningún error de cálculo, pero no te podemos dar un doctorado de economía por algo que no es economía. Di cuenta Harry Markowitz que lo estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo todo el tiempo mientras él iba presentando su tesis al comité o al panel. Y entonces que se estaba poniendo muy nervioso porque él lo seguía repitiendo Milton Friedman un poco como para molestarlo. Y básicamente, ya al final le dice, pues mira, Harry, te vamos a pedir que te retires, y típicamente así es, o sea, el doctorante o el alumno tiene que pasar afuera mientras el comité hace una evaluación, y ya posteriormente el alumno entra de nuevo a la sala y ya le dicen si le dan o no el grado, ¿no? Entonces, le dice ya por último, antes de salir, pues Harry, no te podemos dar un grado de economía por algo que no es economía, pero pues tampoco es matemáticas, pero pues tampoco es negocios, y ya como que nada más lo estaba molestando y al final le dicen felicidades, doctor Markowitz, por su tesis y tal, y pues ya, ¿no? Se gradúa de su doctorado. Pero esto es muy importante. ¿Por qué le decía esto Milton Friedman? O sea, que esto no era economía. Porque por varias razones. Por un lado, por lo que yo les platicaba, las finanzas estaban muy alejadas de la teoría económica, y pues realmente finanzas se hacía más en los departamentos o en las escuelas de negocios, y ya a partir de los años 70 es que realmente la economía y las finanzas o la economía financiera tiene un auge muy importante, y pues ya cambia la tendencia y el campo de la economía financiera se vuelve un campo pues de los más importantes, yo diría, del mundo de la economía. Ahora, por otro lado, la tesis de Markowitz, como ya decía, utilizaba varias herramientas que más bien parecían de ingeniería y de computación. ¿Por qué? Porque esos algoritmos de optimización y asignación de recursos, de la eficiencia de Kubman y de Kantorovich, tipo ingeniería industrial o ingeniería económica, pues realmente no se habían aplicado a economía. Esta fue una de las primeras aplicaciones, y más adelante vamos a ver que sigue esta tendencia, y por lo tanto a Markowitz le van a otorgar el premio máximo prácticamente que se otorga de la ingeniería industrial o de la investigación de operaciones en Estados Unidos. Entonces, Harry Markowitz pues establece como este campo, yo diría, que es una combinación entre la ingeniería y las finanzas, lo que hoy en día en términos modernos conocemos como la ingeniería financiera. Yo diría que es como el primer o de los primeros ingenieros financieros. Ahora, nada más platicar algunos otros puntos, digamos, clave que tenía la tesis. Ya decía yo al principio que Jacob Marshak, el director de tesis, va a ser muy importante, obviamente. Después también tenemos que el propio Milton Friedman, tenemos a Koopman, porque tomó esta clase de asignación de actividad de recursos y actividades económicas. Y el último profesor que también va a ser muy importante para Markowitz es Leonard Savage. Y Leonard Savage básicamente va, va a publicar un paper, un artículo con Milton Friedman muy importante en la teoría de decisiones económicas, donde en este artículo ellos plantean básicamente cómo los agentes económicos racionales toman decisiones económicas que a veces parecen raras, pero sí tienen sentido. Por ejemplo, porque hay gente que compra seguros, seguros de coche, seguro de casa, y al mismo tiempo compran billetes de lotería. O sea, como que ellos decían, esto es que no puede ser, esto no tiene sentido. O sea, por un lado, eres como alguien muy conservador en una parte, y por otro lado te estás arriesgando algo que tiene una posibilidad de ganancia ínfima, como que no tiene sentido. Entonces, básicamente, Savage y Milton Friedman van a hacer todo un desarrollo muy importante sobre la teoría de toma de decisiones en economía y finanzas, que va a impactar tanto a Markowitz como a muchos otros economistas y financieros en el futuro. Ahora,
El punto clave que toma Markowitz de Savage es que Savage decía, igual que como decíamos con John Burr Williams, el valor de esperado de cuánto ingreso, de cuánto dinero yo voy a recibir de esta empresa, de esta acción en la que yo estoy invirtiendo, es incierto. O sea, no sé cuánto voy a ganar. Y justamente Savage decía, un agente económico racional tiene creencias probabilísticas de un ingreso futuro, o sea, y aquí no solo está hablando de, no está hablando de inversión, está hablando de, pues yo como empleado, o yo como empresario, quien sea. O sea, yo espero ganar tanto en el futuro, pero es incierto. Y esas probabilidades, esa creencia probabilística van a ser subjetivas. O sea, yo, Samuel, tú y todo el mundo tenemos estas creencias, pero son subjetivas. Cada quien tiene creencias diferentes. Y esto va a ser pues una parte clave de la teoría de portafolios de Markowitz. Porque a veces yo mismo le digo a mis alumnos, la teoría de portafolios de Markowitz no te dice en qué invertir per se. Tú necesitas darle a la teoría, digamos, estas 10 acciones o estas 100 acciones o estas 50 acciones y entonces haces el algoritmo y demás y te dice, ah, Samuel, de estas 10 acciones, tú deberías invertir el 5% en una, el 10% en la otra, el 20% en la otra, y de esta manera, o sea, ponderando de esa manera el dinero en los pesos, en cada activo, es la forma en que tienes el portafolio más eficiente, aquel que te da el mayor rendimiento al mismo tiempo que tiene el menor riesgo, pero no te dice cuáles deben ser esas 10 acciones o esas 20 o estas 50. Eso tú se lo tienes que dar al método, eso no te dice el método. Y entonces Markowitz decía, pues los inversionistas van a tener que elegir qué empresas meter o considerar, tomando en cuenta, como dijimos, la covarianza o la variabilidad conjunta, que no sean del mismo sector, como las 60 empresas de trenes, pero cada persona va a tener diferentes creencias sobre a qué empresa le va a ir mejor. Eso es obvio, ¿no? O sea, hay gente que le gustan más las empresas de tecnología, o gente que le gustan más las empresas de finanzas, o hay gente que no sabe, yo por ejemplo no sé mucho de biotecnología, pues no puedo tener mayores expectativas porque no sé del sector. Entonces, eso es lo que en economía se llama pensamiento o probabilidad bayesiana. ¿Qué quiere decir eso de bayesiano? Quiere decir que yo tengo una creencia a priori antes de, y yo estoy metiéndole esa creencia o ese conocimiento dentro de mi modelo. Y aquí es lo que está pasando. Markowitz te dice, tu inversionista, vas a tener que elegir qué empresas le vas a meter a tu portafolio y mi método, mi teoría de portafolios, te va a decir cuánto dinero le tienes que meter a cada acción de tal forma que tenga el mayor rendimiento con el menor riesgo, pero no te va a decir en qué empresas invertir. Entonces, ese punto es muy importante. Y por lo tanto, el propio Markowitz se considera muchas veces el abuelo de lo que hoy llamamos las finanzas o la economía conductual, behavioral finance o behavioral economics. Y de hecho, Daniel Kahneman, el psicólogo, que ese sí es el considerado el padre de las finanzas y de la economía conductual, dice en su famoso libro Piensa rápido, piensa lento, que justamente Markowitz fue la primera persona que habló de esto, ¿no? De cómo cada inversionista va a tener una creencia probabilística incierta, única y diferente a la hora de invertir. Y por lo tanto, e importante, regresando al disclaimer que hice en el capítulo, el propio Markowitz por eso dice, no hay un portafolio perfecto para todos, eso no puede existir, porque cada quien va a tener un valor esperado, una creencia subjetiva distinta. Y ese punto es muy importante. Entonces, el portafolio óptimo para una persona puede no ser para otra persona. Por eso no se pueden hacer reglas genéricas de inversiones. Por eso cuando la gente dice, esta es la fórmula de Warren Buffett, aplícala tú, no tiene eso ningún sentido, básicamente. Bueno, y cerrando con otra parte muy importante, es esta relación que había entre la ingeniería económica, la ingeniería industrial en particular, y la computación y la teoría de portafolios. Harry Markowitz, antes de titularse, o sea, antes de estar en la comisión Coles y de titularse, es contratado en el Rand Corporation. Y el Rand Corporation básicamente va a ser también un centro de investigación donde van a estar distintos intelectuales muy importantes de muchos campos diferentes. Y Markowitz es contratado ahí, en Santa Mónica, en California. Entonces va Markowitz desde 1950 para allá, porque ya estaba haciendo su tesis, entonces ya no tenía que tomar clases ni nada. Entonces va para allá y ahí conoce a dos figuras muy importantes, bueno, tres figuras muy importantes.
George Danzig primero y también Richard Bellman. Ahora, todos los que nos estén escuchando que hayan estudiado ingeniería industrial o ingeniería química, todos van a saber quién es George Danzig. George Danzig creó básicamente el algoritmo más famoso para resolver problemas de asignación de recursos de forma óptima, llamado el método Simplex, que eso lo aprende todo ingeniero industrial y todos los ingenieros industriales toman sus materias de investigación de operaciones. Ahora, ya he dicho antes que Markowitz más adelante le dan el premio máximo por investigación de operaciones, que es el John von Neumann Award. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto de investigación de operaciones? Porque a veces es confuso, no es una palabra tan conocida fuera de la ingeniería industrial. Investigación de operaciones no es otra cosa que aplicar métodos de matemáticas, computación y estadística para resolver problemas de ingeniería, pero que no son per se de ciencias. De ciencias quiero decir, no es de química, no es de física, no es de biología. Entonces uno dice, bueno, pues ¿de qué es? Pues más como de negocios, como de economía, justamente como los problemas de transporte que platicábamos, problemas de logística, problemas de tareas, de cómo hacer colas de forma eficiente, etcétera. Ese tipo de problemas, pero no de una forma más cualitativa o más soft, más suave como de negocios, sino de una forma técnica con modelos matemáticos de ingeniería. Y típicamente la investigación de operaciones opera mucho como la teoría de portafolios de Markowitz. Básicamente, tú pones un objetivo que tú quieres lograr. Un objetivo me refiero a ganar el máximo rendimiento de mi portafolio, por ejemplo, o ganar lo máximo en mi empresa, sujeto a una serie de restricciones. En el caso del portafolio, justamente en la tesis de 1952, Markowitz dice, número uno, una restricción que yo le voy a poner al problema es, quiero minimizar la varianza, quiero tener la menor cantidad de variabilidad o volatilidad en mi portafolio. Número dos, quiero tener el 100% de mi dinero invertido, que nada se quede sin invertir. O sea, no queremos tener el dinero debajo del colchón. Y número tres, no voy a poder tener pesos negativos. Y uno dice, pero ¿cómo que pesos negativos? ¿Dinero negativo cómo? Sí, en finanzas, aunque esto suene raro y después lo vamos a platicar, tú puedes hacer lo que se llama ventas en corto, que es pedir dinero prestado para invertirlo, y eso se puede hacer en finanzas, pero eso ya lo platicaremos en otra ocasión. Markowitz, en su teoría original, era nada más, digamos, invertir de forma regular como estamos acostumbrados. Bueno, entonces George Danzig va a ser uno de los padres de la ingeniería industrial en Estados Unidos y va a fundar el departamento, por muchos considerado el mejor del mundo, en Stanford, el Departamento de Ingeniería Industrial, Investigación de Operaciones. Y también él va a ser el primer acreedor al John von Neumann Award que da el Instituto de Investigación de Operaciones, que hoy se llama Informs, en Estados Unidos. Bueno, entonces, básicamente Markowitz conoce a George Danzig y le cuenta de este problema que tenía, que esencialmente era un problema, como ya decía, de investigación de operaciones, donde tenemos una serie de acciones, queremos tener las acciones, o sea, queremos saber cuánto invertir en cada acción de forma que nos dé el mayor rendimiento con el menor riesgo, sujeto a una serie de restricciones, como por ejemplo que no hay pesos negativos, como por ejemplo que quiero tener el 100% de mi capital invertido. Y entonces, Danzig, que pues justamente era un matemático, ingeniero industrial, que era experto en este tipo de temas, le enseña a Markowitz cómo usar métodos computacionales y en particular una herramienta llamada programación lineal o programación matemática para hacer un algoritmo formal de cómo optimizar la cartera o los portafolios de forma, digamos, científica o de forma computacional, con un algoritmo computacional, básicamente. Ahora, ¿qué es esto de la programación matemática o de la programación lineal? Que es este método que introdujo George Danzig y por lo cual se volvió famoso. Básicamente, simplemente, esto que yo acabo de decir es, tengo un problema donde estoy sujeto, tengo un objetivo, sujeto a una serie de restricciones y yo puedo hacer un modelo matemático y con computadora, básicamente, que me permite encontrar la solución óptima para asignar mis recursos y lograr ese objetivo que estoy buscando, sujeto a una serie de restricciones. En pocas palabras, la programación lineal nos ayuda a tomar las mejores decisiones cuando tenemos recursos limitados. Tan, tan. Eso es, ¿no? Y entonces,
Markowitz crea el algoritmo de la línea crítica después de estar varios años conviviendo con George Danzig y que le enseña a programar y le enseña toda la parte de computación y demás. Y este algoritmo de la línea crítica básicamente ya es una formalización más matemática de cómo tú puedes en una computadora, y así se los enseño yo a mis alumnos en Excel y también se puede hacer en Python y en otras herramientas. Tú le puedes decir a la computadora, oye, tengo estas acciones, este es el rendimiento esperado, esta es la varianza de cada acción, corres el algoritmo, este algoritmo de la línea crítica, y te dice exactamente el algoritmo cuánto dinero le tienes que invertir a cada acción para lograr el máximo rendimiento con el menor riesgo. Entonces, eso es básicamente lo que aporta George Danzig. Entonces, es muy interesante pensar que el padre de la ingeniería industrial, pues de hecho tuvo una influencia muy importante en el desarrollo de la teoría moderna de portafolios. Y como dije, también Markowitz conoce a Richard Bellman. Richard Bellman va a ser otra figura muy importante en el desarrollo de las matemáticas aplicadas y de la ingeniería en particular, porque desarrolla, como George Danzig había desarrollado la programación lineal, Bellman desarrolla la programación dinámica. ¿Qué es eso de programación dinámica? Que la programación lineal, hay que decir que Markowitz, esta teoría de portafolios era como que estática, era como en un punto en el tiempo. O sea, hoy, Samuel, en junio que estoy grabando, si yo hago mi algoritmo dado las acciones que yo quiero, hoy, con estos datos, me va a dar tal valor del portafolio. Pero eso no significa que ese portafolio eficiente que yo tengo hoy sea eficiente en 6 meses, o en un año, o en 3, o en 5. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, hay que estar volviendo a hacer el ejercicio porque cambian las cosas. Cambia el panorama económico, cambian las industrias, cambian la tendencia, cambia el valor esperado, cambia, o sea, todo va cambiando. Entonces, la programación dinámica permite justamente hacer este tipo de pronósticos matemáticos, pero a través de varios periodos. Y ya Markowitz, más adelante, en 1959 en particular, va a proponer una modificación o ya una versión extendida de su modelo que originalmente era de un periodo, el de 1952 con su tesis Portfolio Selection, pero multiperiodo. Ahora, ¿por qué multiperiodo? Porque así invertimos las personas. Tú no vas a invertir hoy y ahí te quedas ahí toda la vida, no. O sea, vas a tener que estar haciendo distintas inversiones o vas a tener que rebalancear tu portafolio una vez al año, una vez cada 3 años, o a través del tiempo vas poniendo dinero y como dije, el portafolio que hoy podría ser óptimo podría no ser óptimo en un año o en 3 o en 5 y prácticamente seguro que va a cambiar. Entonces, Markowitz ya añade esta parte de la programación dinámica. Y Richard Bellman, justamente por este desarrollo de la programación dinámica, también va a ganar el John von Neumann Award por sus contribuciones a la investigación de operaciones. Y entonces también ahí podemos ver otra aportación como que directamente de la ingeniería hacia las finanzas y ahí es donde empieza más a desarrollarse el campo de la, digamos, ingeniería financiera, con la publicación del algoritmo de la línea crítica de Markowitz en 1956 y más adelante en 1959, ya que combina esta parte de programación dinámica para tratar de hacer una forma matemática, una forma sistemática de cómo yo tendría que ir haciendo mi portafolio óptimo a través de varios periodos en el tiempo y no nada más de un periodo en el tiempo. Ahora, nada más recapitulando algunos puntos clave, nada más para que no se nos olvide. La variable clave estamos optimizando en la teoría de portafolios, acuérdense, son los pesos. ¿Qué quiere decir los pesos? ¿Cuánto le voy a invertir de mi dinero a cada acción? No me dice el algoritmo qué acciones. Eso yo como inversionista con mi conocimiento o si no sabes mucho de finanzas, con un asesor financiero certificado, tú puedes definir qué acciones tomar en cuenta. Y como dijimos, cada accionista, cada inversionista es individual y va a ser un portafolio eficiente diferente para uno que para el otro. El otro punto es la covarianza, esta variabilidad conjunta de los activos o de las acciones del portafolio. Esa es la clave. Y básicamente la clave o la aportación de Markowitz es que para tener un portafolio realmente diversificado, tenemos que tener uno donde la covarianza, la variabilidad conjunta de los activos sea baja o incluso negativa, al mismo tiempo que logro tener el rendimiento que yo encuentro pues atractivo, ¿no? Ahora, otro punto, la parte de Leonard Savage.
esta parte que es una parte que a veces no tomamos en cuenta, que si bien es cierto es un modelo matemático y algorítmico y usamos la computadora y todo de ingeniería, hay una parte también, pues, mental, psicológica, económica, social, que es esa parte de la parte bayesiana, el conocimiento a priori. Cada inversionista tiene un valor esperado diferente, una expectativa diferente sobre cómo le va a ir a un sector, cómo le va a ir a una empresa, y hay diferentes formas. Ese conocimiento a priori que metemos en el modelo o que el inversión, o sea, si tienes un asesor financiero, tu asesor financiero va a tener típicamente pues valores, va a tener conocimientos de ciertas industrias, industrias que le gustan más, que le gustan menos. Eso se mete en el modelo, eso está en el modelo. Entonces, no nada más es un modelo de ingeniería y matemático y demás, también es un modelo con este conocimiento a priori o esta parte pues psicológica, social, también tiene esa parte, este modelo, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver que la tercera figura, porque les dije que había tres figuras importantes que conoce Markowitz en la Rand Corporation, es William Sharpe. Y nada más aquí les dejo con un poquito de información porque ese va a ser otro capítulo. William Sharp también estaba estudiando su doctorado en economía también en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, justamente porque estaba en Santa Mónica, en Rand Corporation, y no sabía en qué hacer su tesis. Y alguien en el Rand Corporation le dice, oye, ¿por qué no hablas con Harry Markowitz? Te va a gustar lo que hizo en su tesis de 1952, Portfolio Selection, ¿por qué no la lees y vas y hablas con él? Y para no hacerles el cuento muy largo, Markowitz se va a volver el director o el supervisor o el consejero de William Sharp, quien después va a contribuir muchísimo para el desarrollo de las finanzas modernas, porque va a ser el famoso modelo del KPM, el Capital Asset Pricing Model, y va a estar este modelo que va a desarrollar integrado en la teoría de portafolios y también va a ser prácticamente, yo diría, el pilar de las finanzas corporativas o uno de los pilares de las finanzas corporativas modernas y el primer modelo de factores de inversiones que va a detonar o va a ser el inicio de toda la industria de ETFs, Exchange Traded Funds, de fondos mutuos y de hoy en día pues todo el mundo de la inversión por factores. Entonces, ese va a ser un capítulo individual, pero ahí va a ser otro de los puntos clave donde Harry Markowitz va a estar directamente pues en el mundo digamos, directamente en este mundo del desarrollo de las finanzas modernas. Ahora, para cerrar, a Markowitz le han preguntado, oye, ¿tú qué le recomendarías hacer a la gente? ¿Hacer tu teoría de portafolios? Y no, justamente Markowitz dice, oye, yo hice la primera teoría en 1952, pero evidentemente Markowitz en el 2018 o en el 2020 no piensa como Markowitz de 1952 cuando no se ven inventados 100,000 cosas que se han descubierto en finanzas. Entonces, si bien es cierto, esto es muy importante para entender todo lo que viene después y varias de las cosas se siguen utilizando, hay que también tomar en cuenta que pues estos son los primeros modelos y se han descubierto muchas otras cosas y también limitaciones del propio modelo de Markowitz. Y también Markowitz dice, el inversionista promedio debería contratar un asesor financiero para que lo asesore porque cada inversionista es único, es individual, va a tener diferentes creencias, diferentes expectativas, diferentes tolerancias al riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un portafolio perfecto, óptimo para todos. O sea, cada quien debe poder hacer su portafolio eficiente y si tú no tienes conocimientos avanzados de finanzas, definitivamente lo mejor que puedes hacer es tener un asesor financiero certificado para ayudarte a construir tu portafolio. Y hay que decir también que hay teorías de optimización de portafolios o de eficiencia de portafolios, muchas otras más modernas, que incluso son mejores que las de Markowitz, dicho por él mismo. Y bueno, así concluimos nuestra inmersión en la primera teoría de inversiones, la teoría moderna de portafolios. Hemos explorado básicamente cómo las ideas de Harry Markowitz pues realmente han moldeado definitivamente la forma en que pensamos entre el riesgo y el rendimiento. Vimos también cómo la ingeniería industrial en particular, como con conceptos de George Danzig, pero también de Richard Bellman, han influenciado o sea, de forma impresionante el desarrollo de las finanzas y por eso ya se llama las finanzas, la ingeniería de las finanzas o ingeniería económica también podemos decirle. Y también hemos aprendido que no solo en finanzas o en inversiones se trata de maximizar los rendimientos, de ganar lo máximo, se trata de hacerlo,
de la manera que se maneje o se gestione adecuadamente el riesgo, minimizando el riesgo, tomar decisiones informadas que se alineen con metas financieras y con la tolerancia al riesgo de cada inversionista. Y también, ya sea que seas un inversionista experimentado o que estés comenzando, estos fundamentos, como dije, te van a ayudar a tomar decisiones más informadas y pensar mejor respecto a las finanzas. Pero como dije, hay que aprender también los modelos más modernos, porque estos ya son modelos de 1952 y el propio Markowitz recomienda pues también actualizarse y, como dije, tener un asesor financiero. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Espero que esta discusión les haya servido y les haya brindado conocimiento valioso. Síganme en Instagram en la cuenta @Samy con SAMY Montaur y en Twitter también con el mismo nombre @Samy SAMY Monta1 y suscríbete al canal de YouTube que es @psicoeconomía SM, psico es PS, psicoeconomía SM, si deseas ver este capítulo en video y también ahí podrás encontrar otros contenidos relacionados a finanzas personales, psicología del dinero e inversiones. Hasta la próxima en un nuevo episodio del Cash Lab Podcast, el laboratorio de las inversiones. Soy Samuel Montañez. Nos vemos en la siguiente.